Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. De verdad que aprecio muchísimo el espacio que ofrecen, porque no solo es el placer de comunicarme con otros en un tema tan relevante como el de la muerte y el de las pérdidas, sino también el hecho de que se abran foros en donde se pueda estimular esa reflexión, porque ya bien lo dijeron mis compañeros panelistas, pues es un tema doloroso, difícil, que implica mucha incertidumbre y que no se ha apalabrado con tanta facilidad. La verdad es que no se normaliza, aunque es lo más normal del mundo, ¿no? Digamos que si queremos encontrar lo que nos une, nos iguala, lo que nos hace homogéneos y lo que nos normaliza en nuestra, como sociedad e incluso como individuos, es que vamos a morir, ¿no? Entonces, empezando por ahí, se nos ha impedido culturalmente, socialmente, familiarmente, tener esas libertades para hablar del duelo y de las pérdidas y de qué es lo que provoca ese tipo de fenómenos. Voy a hablar acerca de qué sucede con los adultos jóvenes y los adultos mayores. Es una etapa bastante interesante también porque independientemente de que haya habido un bagaje anterior, ¿no? En la niñez y en la adolescencia, de cómo se habla acerca de la muerte, aún así nos resistimos a entender y sin embargo vamos a estar más sujetos al hecho de perder más cosas. Bueno, yo voy a basarme muchísimo en la logoterapia, que es el área que regularmente manejo para la terapéutica, independientemente del acompañamiento tanatológico, porque después de una pérdida, después de que se puede trascender el trabajo de duelo, en la mayoría de las ocasiones no sabemos cómo continuar la vida, cómo darle sentido a eso que ya entendimos que hubo un cambio sustancial, ya entendimos que perdimos algo, con el trabajo de duelo podemos visualizar esa parte, pero luego, ¿qué hacemos? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y el trabajo que yo hice muy brevemente fue varios puntos que son notables, sobre todo en la adultez, y es que es un hecho inevitable e invariable que vamos a vivir momentos dolorosos y que son de los más significativos regularmente pueden ser el de la muerte de un ser amado. Sí tengo que aclarar aquí que, como en algún punto mencionó la maestra Susana, calificar un duelo complicado o no tiene sus recovecos porque tenemos que sumarle lo que hay alrededor, la historia de vida de la persona, si hay o no redes de apoyo, si en ese momento está sujeto a otras dificultades, ¿no? Físicas, emocionales, de salud. Pero vamos a tratar de hacer un poco de estadística y diremos que a grosso modo las muertes regularmente suelen imponernos bastante. Pero estamos tan acostumbrados a los mensajes en los que nos instan a seguir todo el tiempo, a tener éxito, a estar en un modo gozoso, placentero, a buscar la felicidad. De hecho, hay una frase que no estoy tan de acuerdo precisamente con ella, que dice, un día sin sonreír, un día sin felicidad es un día desperdiciado. Y más adelante veremos por qué no estoy tan de acuerdo. También esa sensación de que evitemos a toda costa estar inestables, porque eso no nos da un parámetro de una vida buena, ¿no? De una vida que se está disfrutando, de una vida que está llevándose al éxito. Otra pregunta que me surge también ante la adversidad es, ¿de verdad tenemos que ir rapidísimo y lo más prácticamente posible a volver a luchar en lo que estábamos? Es decir, tendremos oportunidad, tendremos tiempo, nos permiten parar un momento y recapitular eso que he perdido y volver a mi centro y preguntarme qué está pasando por mí. Mm, en la vida adulta, si ya lo mencionaba el maestro Ezequiel, con los pequeños es complicado, no hay un apalabramiento, no hay un espacio que les brinden a los pequeños para hablar de la muerte. Imagínense qué costra ya se hizo, ¿no? Qué cascarón ya se hizo para cuando somos adultos. Y aunque tenemos una autoridad moral, a lo mejor tenemos una jerarquía por la adultez, de todos modos no tenemos la capacidad o no tenemos la oportunidad de hablar acerca de por qué tengo que parar y por qué tengo que dejar de luchar en la vida y
volver a reconstruir, reconstituir, resignificar qué es lo que está pasando conmigo. Otra cosa que también nos dificulta es mucho el ritmo que tenemos para hacer las cosas, ¿no? Ya lo decía Sigmund Bachmann, que en la vida líquida, o sea, vamos muy a prisa, ya no estamos, sí tenemos apegos, pero creo que no sé si no estamos entendiendo bien que los apegos son valiosos, pero hay que resignificarlos cuando hemos perdido algo importante. Y para no sufrir esos embates, lo que hacemos es mejor no apegarnos a nada. Y vamos rápido y entonces no hacemos raíces en algo que nos parezca significativo en nuestro sistema de valores o en nuestro sistema de creencias. Queremos que todo sea como un poquito desechable para que no tengamos que sufrir eso que nos parecía tan importante. Esto es muy inconsciente, pero tiene mucho que ver con cómo nos empuja el ritmo social, familiar, cultural. Nos empuja y tenemos que ir a prisa y entonces no podemos detenernos. Eso de buscar soluciones instantáneas y evitar de pensar a fondo, ¿no? Lo que está sucediendo. No sé, vámonos a la televisión y vamos a mirar que hay un montón de productos. Si quieres bajar de peso de inmediato, si quieres que te crezca el pelo, si quieres tener más potencia sexual, todo se resuelve con una píldora y ese es el mensaje que nos han estado mencionando. Pero ¿qué hay detrás, por ejemplo, de perder el cabello? ¿Qué hay detrás de no tener una satisfacción en la vida sexual? ¿Qué hay? Todas esas cosas como adulto las estamos acumulando como una pérdida y no las estamos tramitando. Y ya no estoy hablando de una situación de muerte per se de un ser querido, ya estoy hablando de pequeñas muertes simbólicas que se están atravesando en nuestra vida y que no las gestionamos. Y así vamos corriendo, corriendo, corriendo y vamos por la pastilla que nos recomiendan, ¿no? Y en lugar de hacer conciencia de qué está pasando por nuestra salud, por nuestra vida, a lo mejor compro los sartenes que no necesitan utilizar aceite y entonces la receta mágica es que con esos sartenes yo voy a cuidar mi colesterol y mis triglicéridos. Son esa especie de cosas en donde no estamos profundizando y no estamos poniendo una reflexión emotiva, ¿no? Sustancial a lo que significa en nuestra etapa de adultos, ¿no? Y también si no lo estamos significando y resignificando, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros niños con respecto a perder, a tener un umbral a la tolerancia, a tener un umbral a resistir ciertas cosas, ¿no? A que es parte de la vida tener eventos de dolor o de desacomodo, de crisis y que aunque son persistentes, pero no son eternas, ¿no? Todo tiene un tiempo de caducidad y que sí podemos con eso, pero no le estamos enseñando eso a nuestra juventud y nosotros saltamos a la adultez ya con esa idea de que no vamos mejor no nos detenemos porque no lo vamos a lograr, ¿no? También existen muchos modelos de conducta o referentes que no son suficientes para que nosotros podamos abordar nuestra pérdida. ¿A quién nos acercamos? ¿Quién nos enseña? ¿Quién es nuestro profesor, nuestro maestro, nuestra referencia en ese tipo de situaciones? ¿A quién miramos para ver cómo se soluciona un duelo que deriva de una pérdida? No, entonces, habiendo esa carencia que no favorece pues al abordaje del duelo, las experiencias de la pérdida se vuelven bastante catastróficas y a veces muy complicadas. Y sí quisiera también agregar que todo el fenómeno de duelo no es una patología, es un fenómeno perfectamente natural en el ser humano. De hecho, antes de que existieran especialistas de la salud que se dedicaran a facilitar el tránsito por el duelo, pues lo tenían que hacer de manera personal o en conjunto con la gente amada que quedaba. O sea, hay en nosotros una capacidad un poquito, la quiero llamar instintiva, ¿no? Este sexto sentido que tenemos, si me permiten hacer esa observación, que nos da un poco de aliento y un poco de fuerza de voluntad para seguir adelante ante las pérdidas. Pero bueno, ahora que ya hay un montón de espacios, tanto terapéuticos como de acompañamiento, pues tampoco accedemos a ello. Puede ser porque creemos que no tendríamos que estar contando este tipo de cosas a alguien más.
será porque incluso no lo hablamos tampoco con otras personas de nuestro entorno, ¿no? También aquí ocurre en la adultez que no quiero que me vean llorar, no quiero que me vean desquebrajado, no quiero que vean que no estoy pudiendo con la situación y entonces oculto y no estoy reflexionando, no estoy parando para ver qué sucede conmigo. La mayoría de las personas desconocen toda la gama de reacciones que puede presentar quienes resultan afectados por una pérdida. Y al observarlas, lo que pasa consciente o inconscientemente es que consideramos anormal ese tipo de fenómenos. Y entonces caemos en la crítica. Creo que es exagerada, ¿por qué lloraba así? ¿Por qué quería aventar? O sea, perdónenme la expresión, pero muchas veces me dicen, yo creo que mi tía Juanita fue una exagerada porque lloró muchísimo y quería aventarse a la tumba. Y la verdad es que ese tipo de fenómenos no son, en teoría, no deberían ser criticables porque cada fenómeno de pérdida, cada duelo es total y absolutamente único, tantos como cada persona que esté vivenciando. Sí hay un hilo conductor para entender los duelos y las pérdidas. Por supuesto que la teoría ayuda muchísimo a que nos acotemos y sepamos por dónde conducirnos los especialistas de la salud, pero sí tenemos que hacer trajes a la medida. Siempre se los digo yo a mis alumnos, se los digo a mis pacientes, o sea, vienes aquí a que yo sea el sastre que te ayude a confeccionar ese traje a la medida, porque otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros no vamos a sugerir cómo ellos resignifiquen, sino que vamos a acompañarlos para que descubran ese significado. Y por eso tenemos que ser muy buenos escuchas, tener a bien la paciencia y la apertura de que el doliente narre todo, todo como lo está sintiendo y como lo está viviendo, sin que quepa una sola crítica, para que entonces podamos tener por lo menos un poco de control sobre las emociones. La persona que las apalabra por lo menos sabe, me estoy sintiendo enojado, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo de esta manera. Creo que eso va a ayudar muchísimo a que el adulto recapitule qué tan rígido y qué tan elástico es su sistema de creencias, su sistema de valores con respecto a la idea de la pérdida, del duelo y de la muerte. Vale la pena también conocer las reacciones que pueden llegar a tener una persona, porque en una pérdida significativa, una pérdida está relacionada directamente y proporcionalmente al valor emotivo que yo le puse a eso que estoy perdiendo. Por eso son tan diferentes los duelos y por eso no sabemos si, por ejemplo, una madre soltera pueda significar más un duelo de la pérdida de su bebé que una madre que esté acompañada o una madre que está casada y a lo mejor sí tiene un compañero de vida, pero ese compañero la violenta. Es decir, hay un montón de aderezos que podrían complicar o facilitar el tránsito por el duelo. Por lo tanto, pues también conocer las sugerencias de algunas acciones pueden también ser de utilidad para enfrentar las propias pérdidas. No hay una receta como tal, pero sí hay un montón de sugerencias de cómo actuar ante la pérdida y puede ser que dentro de esas sugerencias algo en ti resuene y digas, esto me parece adecuado, cuidar la salud, cuidar el propósito por el cual estamos atendiéndonos ante a un duelo, yo creo que va a facilitar y va a ser de utilidad. O sea, les repito, no todas las herramientas sirven para todas las personas, pero hay algunas que son de enorme valía. Creo que los ejes centrales de esas herramientas podrían ser no descuides tu salud, no tengas un tiempo límite para este proceso, exprésate tanto como puedas sin sentirte agobiado por la crítica, o sea, este es un espacio seguro y enseguida pues también no dejes de lado que debe haber, persistir la voluntad de querer tener una vida digna más adelante que prevalezca después de la muerte del ser querido o de la pérdida que hemos tenido. Exhortar al ser humano a que la vida tiene como algo permanente, pues la muerte, y es importante también entender que así como viene la muerte, que nos trae mucho dolor o sufrimiento o alguna pérdida que nos trastoca en nuestros sistemas, en nuestra estructura, lo que sí podemos entender es que
siempre se puede hacer algo al respecto, ¿no? Siempre hay una manera de encontrar el sentido de vida ante estas pérdidas. Quizás algo que pasa mucho con la población más joven, los adultos jóvenes, cuando están frente a una pérdida y por lo tanto un fenómeno de duelo, es que están vivenciando una etapa en donde deseablemente están en pleno desarrollo. Es decir, ¿qué hace un adulto joven? Está cursando la escuela, una maestría, un doctorado, está en su primer trabajo, a lo mejor está planeando casarse, es decir, es el despunte de de todos los parámetros creativos, de desarrollo, a lo mejor de cuestiones incluso materiales, familiares, que se están empezando a despuntar y que nos estamos desprendiendo de nuestra familia primaria para comenzar ese tipo de significados de vida. Por lo tanto, cuando viene algo que desajusta, ¿no? Una enfermedad, la muerte de alguien, la pérdida de algo significativo como el trabajo, el no haber entrado a la universidad, puede desajustar tremendamente ese estilo de vida y sobre todo los propósitos que se tienen con este estilo de vida que quiere uno comenzar en la adultez joven. Y también la muerte, bueno, definitivamente psicológicamente, filosóficamente, existencialistamente, pues no está en nuestros planes. Un joven adulto, lo que aspira es a vivir, ¿no? A vivir mucho, a desarrollar sus planes, por lo tanto no está en la ecuación. Así que cuando viene la muerte, ya sea real o simbólica de algo importante para el adulto, lo que va a suceder es que no sé si sea bueno hacer esta analogía con lo que la maestra Susi dijo respecto a que pierden al bebé y se pierden un montón de sueños y anhelos en el porvenir. Todo lo que se gesta, ¿no? Desde qué nombre le pondré, cómo lo voy a vestir y en qué universidad lo voy a poner. También sucede con la muerte en la etapa de la juventud, porque también se tiene como ese otro segundo momento de sueños por cumplir. Entonces ya estamos también muy abrazados al hecho de decir, pues vamos a terminar la carrera universitaria, vamos a terminar el doctorado, vamos a casarnos el próximo mes, vamos a hacer infinidad de cosas que pueden ser maravillosas y productivas y que se detienen derivado de una muerte o de una pérdida. También se tienen menos amigos, es decir, no es como a lo mejor la adolescencia que vamos a reunirnos con ellos. Bueno, vamos a hacer el paréntesis de la pandemia, que eso es un fenómeno muy distinto, pero así como estando muy jovencitos, pues podíamos ir a muchas reuniones, ahora somos más selectivos porque como tenemos que hacer un montón de cosas que son significativas en nuestra vida, por eso vamos a seleccionar mejor nuestro ámbito de interrelación personal. Entonces, imagínense que siendo más dedicados en la gente que está a nuestro alrededor, a quien le dedicamos el amor, el tiempo, nuestros objetivos, fallece o muere alguno de ellos, pues se vuelve más notoria, ¿no? Esa crisis o esa sensación de desajuste. También en esa etapa también se pueden vivir muchas pérdidas que están relacionadas con el divorcio, el que llaman nido vacío. Tampoco estoy muy de acuerdo con ese término, pero es muy entendible, ¿no? En este ámbito, es decir, los hijos se van porque tienen que hacer otras cosas también propias de su desarrollo y los padres a lo mejor muy ajustados al rol de padres, pues ya no saben qué hacer con su rol de esposo y esposa, el rol de ser persona, ¿no? Eso también puede implicar ahí una pérdida que se viva de manera complicada. También las jubilaciones, los cambios de finanzas que no sean estables o que sean totalmente inestables. El que ya no se está en crecimiento, pero sí se tienen necesidades de declinación. Es decir, hay ocasiones en que nosotros queremos declinar a ciertas cosas en la adultez, pero se nos exige socialmente que nosotros cumplamos ciertos parámetros para que volvemos a lo anterior, nos veamos exitosos, ¿no? Que nos veamos creativos, que nos veamos productivos y no tenemos mucha oportunidad de declinar. O, por otro lado, estamos declinando aunque no queramos porque estamos en una enfermedad, porque estamos cambiando de capacidades derivado de la edad, ¿no? Puede haber unos desajustes también desde hormonales, físicos, de otras índoles. Y eso también, o sea, a lo mejor yo no quiero la declinación, pero de todos modos se produce.
El sentido de vida no puede concebirse sin el sentido de muerte. Si nosotros no nos sentimos finitos, ¿cómo entonces estaríamos impulsados a tener esa necesidad de querer estar aquí, de querer crear, de querer vivir con calidad y de querer resignificar? Es cierto que puede ser uno de los procesos más complicados, entender nuestra finitud, pero también nos ayuda a tener un apego saludable a la vida, ¿no? Decir, qué importante es que estoy aquí, qué es importante que es ahora lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo y lo que va a ser un marcaje personal al final de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que voy a cosechar? Entonces, yo creo que sí es muy valioso que nos sintamos no amenazados por la muerte, sino nos sintamos finitos, ¿no? Es muy diferente sentirnos amenazados constantemente que solo estar conscientes de que tenemos una terminalidad. Cuando hablamos ya de un adulto, pero un poco más grande, ¿no? Un adulto que entra a la vejez, en donde a lo mejor solo tiene ese pasado para recordar, ya empieza a recapitular, a reflexionar o a pensar que lo que se avecina pues no son más años de vida, sino menos años de vida, por lo tanto a lo mejor es más la sensación de aferrarse al pasado, hubo cosas mejores en el pasado o perdí muchas cosas en el pasado que ahora extraño. Parecieran no tener futuro. Eso no es generalizado, me estoy refiriendo a que a veces el hecho de transitar ya por la vejez nos hace, también eso es un poco social, ¿no? Es decir, o sea, para qué te metes a la universidad o para qué empiezas a estudiar pintura o para qué quieres a empezar a hacer ejercicio, ¿no? Si ya eres una persona pues adulta, mayor, y entonces nos empiezan a limitar, empieza a haber limitantes que ya no vienen necesariamente de nosotros, sino también de lo social, de lo cultural. Entonces, pues por eso a lo mejor tendemos a no querer iniciar proyectos, pues no importando que no tengamos un pronóstico de cantidad de vida, eso no es importante, sino si estoy vivo ahora, pues puedo ir a mis clases de pintura o puedo ir a mis clases de baile y eso sería una manera de encontrar sentido y riqueza en el momento de la vejez. No todos permanecen con sus familiares o sus seres queridos. Eso también puede implicar a la hora de tener un duelo que se complique el duelo porque el sistema de apoyo suele ser muy valioso. No tiene que venir necesariamente de los familiares, puede haber amigos, instituciones u otras instancias que representen esa red de apoyo, pero lamentablemente el adulto mayor se siente bastante pues imposibilitado de salir adelante de ciertos procesos o crisis de una pérdida derivado a que no están con su gente querida o que no tienen una red de apoyo. Puede haber también una pérdida de flexibilidad para enfrentar el mundo. Como tenemos un sistema de creencias bastante ya fijo, un sistema de valores bastante fijo, nos cuesta trabajo flexibilizarlo y por lo tanto a lo mejor no abrimos nuestro abanico de oportunidades, sobre todo, por ejemplo, ahora en los rituales que tenemos que hacer sustituciones o hacer cambios que sean proclives y necesarios para despedirnos y cerrar ciclos, ¿no? Entonces, a lo mejor si estamos muy reacios, nos va a costar más trabajo. También darle peso o importancia a lo que es relevante en la vida, yo creo que también va a ayudar a que nosotros cerremos con broche de oro en ese momento y no sintamos tan pesado el asunto de la pérdida o de un duelo. Y también desempeñar los roles que se tenían antes en familia, tanto lo laboral como lo social, si ya no se tienen, tener estructuras suficientes para que podamos implementar otro rol a desarrollar y que siga siendo tan importante, tan rico o tan vasto como el que solíamos tener y ahora no tenemos. Y ya para cerrar, pues porfiar con la muerte no tiene sentido, es decir, pelear contra ella porque es muy indómita. Por lo tanto, mejor tengamos una mejor actitud ante el fenómeno de lo que está sucediendo y tener una vida plena necesita también que entendamos sobrellevar esas indisposiciones y momentos difíciles y prepararnos para la muerte pues podría ser lo más inteligente y bondadoso que hagamos para nuestras vidas. Sé que no es algo fácil, pero sí es posible lograrlo.
y hay que ensayar nuestros pensamientos. Entre más ensayemos lo que tengamos en la cabeza, en la mente, en el corazón, va a ser de verdad un lugar seguro, un refugio a la hora en que tengamos que despedirnos de la vida y sintamos que ha valido la pena tener una vida digna. Y eso es todo, les agradezco muchísimo la oportunidad.